Hola, mi nombre es Víctor Cuauhtémoc Prado Morales y les doy la bienvenida a este análisis o ejemplo de aplicación de la teoría de la agenda setting, teoría funcionalista sobre las elecciones presidenciales mexicanas de 2012. El grupo es el grupo G9322 para la materia de Teorías de la Comunicación 1, profesor Otón Camacho Olín. Bienvenidos. La información construye la realidad del hombre. ¿Qué es la información sino el insumo de nuestra realidad? La información que podemos percibir de la realidad de forma directa es limitada. La realidad que podemos construir con la experiencia personal también es limitada. Nuestra información de la realidad se nutre de lo que otros nos dicen de la misma, de la información que otros nos proporcionan de ella. Esa información transforma nuestras creencias, nuestras actitudes y nuestras conductas. Asimismo, mediante ese proceso construimos a la cultura y construimos a nuestra sociedad. Los medios forman parte de esos otros que nos cuentan cómo es la realidad, pero existe un problema, y es que solo nos muestran una parte de la misma. ¿Por qué? Porque sus recursos para percibir la realidad también son limitados y porque son instituciones dirigidas por sus distintos intereses económicos, políticos e ideológicos. Ahora vamos a hablar de las teorías funcionalistas. Las teorías funcionalistas promueven que toda persona tiene una función en la sociedad, así como también la tienen las instituciones. ¿Cuál sería la función de los medios? La de los medios sería la de informar, entretener, educar y hasta transformar. Dentro de las teorías funcionalistas, una muy importante es la de la agenda setting, que establece que los medios pueden no llegar siempre a ser sumamente exitosos en decirnos qué pensar, pero sí en decirnos sobre qué pensar. Esto lo dijo el pensador norteamericano Bernard Cohen. Los estudios de McCombs y Shaw. McCombs y Shaw fueron los dos investigadores norteamericanos que se dieron a la tarea de verificar la validez de la hipótesis de la agenda setting, realizando estudios sobre la campaña presidencial dada en 1968. Para determinar si los medios podían establecer una agenda de temas en la mente de los usuarios, aplicaron encuestas antes y después de la elección. ¿En qué consistió el estudio realizado por McCombs y Shaw? A una parte representativa de los electores los proveyeron de propaganda que había sido seleccionada y estructurada para transmitir una determinada agenda, o sea, temas, ya que la propaganda disponible en el momento era ambigua y no transmitía agenda determinada, agenda alguna. Al grupo estudiado se les proveyó de una propaganda específica durante los 4 meses que duraron las elecciones. Al final de las elecciones les fue aplicado una encuesta con el fin de determinar si los temas tratados de la propaganda habían tenido efecto en ellos, y en efecto así fue. Posteriores de McCombs y Shaw. McCombs y Shaw, buscando ampliar su comprensión del fenómeno de la agenda setting, realizaron estudios sobre la campaña presidencial norteamericana de 1972, donde volvieron a confirmar la validez de la hipótesis de la agenda setting, así como lograron la proposición de un modelo explicativo del fenómeno. Así, los medios de comunicación realizarían progresivamente una a una de estas 4 etapas. Primero, concientizarían a la audiencia sobre un tema. 2. La informarían a profundidad sobre el mismo, desde su interpretación. 3. Sembrarían las bases de un cambio de actitud. Y 4. Modificarían la conducta de esa audiencia. ¿Cuál es el poder de los medios sobre nosotros, sobre la audiencia? ¿Sabes? Los investigadores aún estudian cuál es el efecto real, la influencia real que tienen los medios de comunicación para cambiar nuestro conocimiento, nuestras actitudes y por ende nuestra conducta. En el libro de Rocha decía que pocas veces en las ciencias de la comunicación existe un fenómeno que es tan contundente, tan objetivo, tan perceptible como el de la agenda setting. Es por eso que decidí ejemplificar este modelo sobre las elecciones presidenciales del 2012 en nuestro país. Papel de los medios de comunicación en la sociedad mexicana durante 2012. Los medios de comunicación son usados y fueron usados por parte importante de la población mexicana. La siguiente tabla da cuenta de su importancia en nuestro país. Siendo la población mexicana de 120.8 millones de personas en 2012, esta tabla analiza en principio los usuarios en millones del medio de comunicación, el porcentaje que representan de la población mexicana y 3, el uso primordial que se le dio a ese medio durante el año. Bueno,
Primero hablando de la televisión, en 2012 la usaron entre 106.30 y 108.73 millones de personas, lo cual representó entre 88 y 90% de la población total, cuyo uso primordial que le dieron fue el de entretenerse. Después, como segundo medio, tenemos a la radio. La radio representó en 2012 entre 68.13 y 74.89 millones de usuarios, lo cual fue algo así como el 62% de la población, cuyo uso primordial, al igual que la televisión y que hicieron uso las personas, fue el de entretenerse. En tercer medio que vamos a analizar es la prensa. A ese lo usaron 32.61 millones de personas, lo cual representó el 27% de la población mexicana durante ese año, y le dieron el principal uso de informar. Y finalmente tenemos un medio que es muy pujante, que es el Internet, que en 2012 tuvo 37.59 millones de usuarios, lo cual representó algo así como el 31.12% de la población, que lo usó principalmente para socializar. Las fuentes de los datos de mi tabla están escritas y fundamentados en mi trabajo escrito. Las elecciones en México. En México se realizan elecciones cada 6 años. Al haber muchos intereses en juego, esto suscita una feroz competencia entre los contendientes al poder por obtener el mayor porcentaje del electorado, incentivando a la población al voto por su partido mediante spots y campañas en los medios de comunicación. Campañas electorales. Los partidos políticos del país, que son PRI, PAN y PRD y últimamente otros, intentan posicionar en la conciencia de la audiencia a sus candidatos a través de los medios de comunicación. La campaña presidencial del 2006. Para poder analizar la campaña presidencial del 2012 es necesario antes hablar brevemente de la campaña presidencial del 2006, la cual, siguiendo las tendencias propagandísticas mundiales de ese año, estuvo basada en la descalificación entre candidatos, sin exponer propuesta alguna. Las campañas presidenciales de 2012. Las campañas presidenciales de 2012 trataron de tomar otro rumbo. En vez de recurrir a la descalificación, trataron de basarse en proposiciones. Sin embargo, no alcanzaron ese objetivo. La consultora Afán Consultores Internacionales hizo un análisis del contenido de las campañas presidenciales del 2012. Identificó estas características como las que compartieron. En principio, falta de originalidad, carencia de emoción, que se movían desde la lógica a lo políticamente correcto, estaban orientadas hacia no arriesgar, no tenían argumentación persuasiva, nunca estuvieron presentes los cómo de las propuestas que daban los candidatos, estuvieron llenas de conceptos abstractos que no comunicaron nada, carecieron de imágenes y de historias, abusaron de los clichés, percibieron a la ciudadanía más como un oyente que como un constructor de la sociedad misma. Sus contenidos parecieron más trámites que elementos de persuasión. La agenda setting establecida por las campañas políticas mexicanas en 2012. ¿Cuál pudiera ser la agenda establecida por los medios dentro de estas campañas tan ambiguas y tan escasas de contenido? Aunque no lo parezca, estas campañas sí transmitían una agenda determinada, la de la incentivación al voto. La agenda transmitida era: hay que votar y hay que votar. Impacto de las campañas presidenciales en los medios de comunicación mexicanos. Las campañas presidenciales estuvieron constituidas por la emisión de 44.1 millones de spots divididos en 3 etapas. Etapa previa a la campaña, 23.1 millones de spots fueron transmitidos de esta forma, 13.5 millones en la precampaña, del 18 de diciembre al 15 de febrero, de los cuales 8.4 fueron para el IFE y 5.1 millones fueron para los partidos políticos. 9.6 millones de spots restantes fueron transmitidos durante la intercampaña, del 16 de febrero al 29 de marzo, todos ellos utilizados por el IFE. En la campaña propiamente fueron transmitidos un total de 20 millones de spots, en 90 días que duró la contienda del 30 de marzo al 27 de junio, de los cuales 17 millones fueron destinados para los partidos y solo 3% para el IFE. Al finalizar la campaña, el IFE se comunicó con los electores mediante 900,000 spots transmitidos previos a la elección, del
del 27 de junio al 1 de julio, con el fin de aleccionar a la población al voto, al sufragio. Reflexión. Podemos intuir que la propaganda electoral tuvo un intenso impacto en la población mexicana debido a su transmisión en los medios que tienen una importante penetración en la misma. Estos spots interrumpieron el consumo cultural habitual de nuestra población, tanto en espacios publicitarios propiamente como en espacios no publicitarios, sustituyendo otros programas y contenidos. Resultados de la propaganda. ¿Qué resultados tuvo la propaganda electoral? Podría decirse que como resultado de la misma, 50.3 millones de personas acudieron a las urnas. La siguiente tabla da cuenta de los porcentajes y de los millones de votos que obtuvo cada partido. Primero tenemos el PRI. El PRI obtuvo 38.21% de los votos, lo que en su momento representó 19.21 millones de personas. Siguiente, tenemos al PRD con 31.59% de los sufragios, lo que representó 15.88 millones de personas. Luego tenemos al PAN, que en su momento obtuvo 25.41% de los votos, lo que representó 12.78 millones de personas. Y finalmente tenemos al Partido Nueva Alianza, que obtuvo 2.29% de los votos, lo que representó 1.15 millones de personas. ¿En verdad la propaganda estableció una agenda setting? Los medios de comunicación pudieron establecer una agenda setting en sus usuarios, dirigirlos en este caso hacia el tema del voto. Si consideramos que solo los usuarios de la prensa, que fueron 32.61 millones, tenían interés político y considerando que todos ellos hubieran votado, habrían 17.69 millones de no usuarios de la prensa, o sea 50.3 millones menos 32.61 millones que habrían votado, lo que significaría que población que no estaba interesada en principio por el tema político fue aleccionada a votar. Reflexiones. ¿Qué porcentaje de los televidentes mexicanos, que representaron entre 106.30 y 108.73 millones de personas en el 2012, fueron aleccionadas a votar? ¿Qué porcentaje de los millones de usuarios radiales, que representaron ese año entre 68.13 y 74.89 millones de personas, fueron aleccionadas al sufragio? Y los usuarios de la web, entre los 30 y 40 millones que ya eran para ese año de ese pujante medio de comunicación, ¿no participaron en las elecciones? ¿Cuántos participaron en las mismas? ¿Alguna participación tuvieron que haber tenido los usuarios de cualquiera de estos tres medios en el ejercicio de la democracia? O mejor dicho, mucho tuvieron que ver en llevar a 50.3 millones de mexicanos, que representaron en su momento 41.81% de la población de los 120.3 millones de personas, a las urnas. Que un porcentaje tan significativo de la población haya acudido a las urnas a un ejercicio conjunto, coordinado, refiere que debió de haber algún tipo de direccionamiento, de incentivo, que hubo agenda, como Rocha afirmó. Nuestra interacción social está determinada por las últimas noticias transmitidas en los medios de comunicación. Rocha cita de Macomb y Shaw en la página 180 de su obra que los medios concientizan a la población, la informan, siembran las bases de un cambio de actitud y modifican su conducta. ¿Qué son 50.3 millones de personas votando, sino usuarios que han sido influidos en su conducta por los medios de comunicación? A veces nos sentimos muy autónomos, muy libres y muy independientes, pero lo cierto es que los medios influyen en nuestra realidad y en la forma en la que la percibimos. Este video es un apoyo audiovisual al producto escrito y para comprenderse a profundidad debe uno consultar tal. Las dos fuentes que cito a continuación son las principales que sirvieron para la elaboración de este producto audiovisual. Sin embargo, reitero la importancia de consultar el producto escrito. La primer fuente es de Rocha Ernesto, hablo del libro Investigación y Teorías de la Comunicación Masiva, y el siguiente es el trabajo elaborado por Rubén Aguilar Valenzuela, en el cual da cuenta de las características de las campañas políticas durante el 2012. Les agradezco enormemente haberme acompañado en este trabajo sobre las elecciones presidenciales en 2012 analizadas a través de la agenda setting, que es una teoría funcionalista, y quedo a la espera de cualquier comentario. Muchas gracias.